Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy el Evangelio nos dice que cuidar a los demás es cuidar de nosotros mismos. Creo que hoy Jesús nos da un muy buen consejo que necesitamos en nuestro tiempo y en nuestra sociedad tan individualista, pero al mismo tiempo tan ajetreada. Llevamos una vida tan rápido que nos olvidamos de parar un momento y analizar cómo estamos viviendo, cómo estamos haciendo las cosas. Pero bueno, escuchemos nuestro Evangelio del día de hoy, que está tomado de Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les daban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, como les decía, el Evangelio el día de hoy nos habla que cuidar a los demás es cuidar de nosotros mismos. Y yo creo que es el consejo que Jesús les da a sus apóstoles. En el Evangelio de Marcos escuchamos de cómo Jesús le dice a sus apóstoles, sus apóstoles primero le contaron todo lo que habían hecho, y él mismo se daba cuenta, él sabía de que cómo estaba el ministerio y cómo estaba el ayudar y hacer el bien. Entonces, Marcos dice que Jesús se preocupó por ellos porque descansaran y se fueran a un lugar apartado. Y así lo hicieron. Se subieron a la barca y se fueron con Jesús para irse a descansar. Pero la gente los vio irse y se fueron corriendo por tierra. Dice que todos se informaron. Entonces, cuando Jesús ya había llegado en la otra orilla, cuando estaba desembarcando, vio una muchedumbre grandísima. Gente que yo creo, como el día de hoy, trata de buscarle sentido a la vida, ¿no? Tratamos de buscar un buen mensaje que nos dé comida para pensar y echarle ganas, y nos dé motivación, y nos dé fuerza, y nos dé, sabiduría para poder nosotros seguir viviendo, porque a veces así estamos tan necesitados de que nos escuchen, estamos necesitados de sanar tantas cosas en nuestro interior, y es que esta multitud no es tan diferente como nosotros. Yo creo que eran almas sedientas que buscaban una palabra de aliento, una palabra que les ayudara a enfrentar, yo creo que sus miedos, sus tentaciones, sus demonios internos, vamos a verlo así. Palabras que ayuden a madurar, que ayuden a crecer, porque todos tenemos esa ambición, ¿no? Una ambición buena de ser mejores, de crecer, de no sentirnos a veces como nos sentimos, de tener más control de nosotros mismos. Entonces ahí Jesús se da cuenta de todo eso. Entonces esta gente necesitaba comida espiritual, algo que les ayudara, que les motivara, que les enseñara, pero también tenían hambre física, de comida también. Entonces Jesús es lo primero que nos dice a nosotros: hay que cuidar a los demás, pero también hay que cuidarnos nosotros. Hay que ayudarnos para que nos ayuden también. Y es que cuando te decía que cuidar a los demás es cuidar de nosotros mismos, es porque ayudamos, damos, entregamos, contribuimos, alimentamos a otros, les tendemos la mano a los demás, escuchamos, tratamos de proteger, acudimos hacia los demás, tratamos de abrazar hacia los demás. Miren, todos somos conscientes de que todas estas acciones son muy bonitas, pero también cuestan, ¿verdad? Y cuestan en las relaciones con nuestra familia, con los que nos rodean. No es algo fácil de hacer, y por lo tanto
Entonces, como yo no hago eso, yo no enseño a otros a hacerlo, entonces cuando yo lo necesite no va a haber alguien que lo haga conmigo porque no ha tenido un ejemplo. Y nosotros como seres humanos vivimos de eso, inspirados. Otros nos inspiran, tenemos sabiduría natural, divina, pero también hay muchas cosas que las vamos adquiriendo, las vamos aprendiendo. Por eso hoy Dios nos invita a dar, a proteger, a contribuir, a alimentar, pero también nos lo dice que todo hay que hacerlo con moderación. Aquí entra mucho lo que es el equilibrio, sin tanto que queme al santo ni tanto que lo alumbre, diría un dicho allá en mi pueblo. Pero sí hacer todas estas acciones, hay que ayudar, hay que dar, hay que entregarnos, hay que contribuir, hay que alimentar, hay que tender la mano a los necesitados, hay que escuchar a aquellos que están a nuestro lado, hay que proteger a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestros niños, a nuestros ancianos, hay que acudir, hay que abrazarnos. Todo eso es algo que todos podemos hacer. Y si lo hacemos todos los días de una u otra forma, créeme que vamos a invadir y vamos a enseñar a otras personas a hacer lo mismo que nosotros hacemos. Pero solamente se necesita una persona para empezar a hacer un movimiento grande y sobre todo del bien. Ayer te hablaba del poder que tenemos todos. Y ese poder, te decía, o nos puede destruir o aprendemos a usarlo para ayudar a muchísimas personas y beneficiar a muchas personas y también a nosotros, ¿por qué no? Entonces el día de hoy esto va conectado. Hay que cuidar a los demás, porque cuidar a los demás es cuidarnos a nosotros mismos también. ¿Pero qué quiere decir cuidar? Cuidar es asistir, conservar, guardar. Por ejemplo, ponte a pensar de que estás cuidando algo o de alguien. Por ejemplo, estás cuidando a tu hijo, una planta, una mascota. Entonces, cuidar indica que te estás dedicando a él, dejando de lado tus cosas y prestando atención a lo que necesita ese niño, esa niña. Pero hay un momento también en el que tú también tienes que cuidarte y darte ese cuidado, darte ese espacio. Como hoy Jesús bien les decía a sus apóstoles, bueno, ya vinieron de cuidar, vinieron de ayudar, vinieron de escuchar, vinieron de dar, ahora vénganse y vamos a tener un espacio. Necesitamos ir a descansar y necesitamos ir a comer. Es lo mismo para nosotros. Entonces, estas paradas en la vida, cuando vamos tan ajetreados, es necesario que paremos y nos demos cuenta de cómo estamos viviendo, de cómo estamos cuidando a los demás, de cómo nos estamos cuidando a nosotros mismos. Porque a veces, como te decía, el ajetreo de la vida hace que nos olvidemos de hacer esas paradas, especialmente esas paradas con la oración, con ese conectarnos con nosotros mismos, pero también con Dios, y hacer ese alto durante el día. Así te lo digo, durante el día. Bueno, pues ahorita en la mañana ya me peleé con esta persona, ya le dije, me enfadé, me enojé con ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo de esa forma? Ahorita ya me eché el pleito con el esposo, ya le grité a los hijos, ya me ofendí, ya me vi al espejo y no me gustó cómo vio. Bueno, como me veo, ¿por qué hago eso? Ahorita ya estuve atendiendo a un cliente, como que me ganó el coraje, le grité y como que ya no fui tan amable y ya puse mi tono de voz un poco agresivo, mis miradas, iba manejando, me porté un poquito arrebatada y un poquito violento. Ya ahorita ya critiqué a alguien, envidié algo que según yo quisiera tener, pero que no tengo. En esos momentos, hermanos, es cuando dices, bueno, hasta este momento, ¿por qué he venido haciendo todo esto? Entonces es bueno que pares, tomes unos 3-4 minutos, respires y te pongas a analizar las cosas y calmes ese coraje o calmes esa impaciencia. Porque si solamente tratamos de cuidar a los demás, nos vamos a cansar y nos vamos a desgastar. Y es necesario cuidarnos a nosotros mismos, porque así podemos dar más, así podemos seguir escuchando, así podemos seguir ayudando, así podemos seguir abrazando, así podemos seguir haciendo tantos beneficios que necesita nuestra sociedad. Y cada uno de nosotros está invitado a hacer eso,
¿Para qué? Para que los unos con los otros nos sigamos ayudando y nos sigamos construyendo. Por eso, hermano, hermana, lo que te dice hoy Jesús es preciso que en primer lugar te sientas cuidado por ti, para que después tengas la capacidad de cuidar a otro. Porque cuando haces lo mismo contigo, lo vas a hacer con el otro. Entonces dice un dicho, haz al otro lo mismo que a ti te gustaría. Entonces, ¿quieres que te ayuden, que te comprendan, que caminen contigo? Tienes que hacerlo tú también. Pero es sobre todo es un cuidado personal. Cuidar nos hace útiles y constructores y valiosos frente a nosotros mismos y frente a los demás. Entonces, hoy tenemos que practicar eso, hermanos. Por eso cuídate, escúchate, atiéndete, descansa, duerme bien, ama a los demás, ten paciencia, no seas arrebatado con tus palabras, no te hables duro, no seas duro contigo mismo, contigo misma, no te denigres, que la prepotencia, la arrogancia no lleguen a tu corazón, porque a veces así también tratamos a los demás. Y hoy Jesús te dice, cuídate y sobre todo ámate para que ames a los demás. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente inicio de fin de semana y que Dios los bendiga a todos. Amén.